Se ha perdido muchos valores, dicen, ¿no? Con los años. Con los años se está dejando de lado los valores y más importa la fama, más importa el dinero, más importa situaciones que no guardan relación con la ética, y de ahí que, como una experiencia de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Japón se presentó ante el mundo después de estar en cenizas, ¿no?, como el milagro japonés. Y eso se debió principalmente a que en Japón se aplicó una doctrina nacida en Suiza en los años 30 que se llamó el rearme moral. Rearmarse moralmente, en donde cuando yo tendría 6, 7 años, vino al Perú un grupo japonés muy numeroso, serían más de 100, y que transmitían la idea del rearme moral, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? En hacer sentir a la persona, al ciudadano, que todos tenemos defectos, pero que si nos ponemos de acuerdo y comenzamos a revisar los principios éticos que van a regir nuestra forma de comportarnos, es decir, nuestra moral, es que se puede superar. Y eso pasó en Japón, en donde se hizo sentir al ciudadano japonés que la mejor forma de ser un buen japonés era, a través del rearme moral, hacer resurgir a Japón. Hola amigos de Dije Plus, mi nombre es Mario González Araki. Hoy es una entrevista especial, bueno, una de las entrevistas especiales que estamos haciendo gracias al restaurante Deibo de la Asociación Okinawense al Perú, precisamente rumbo a los 120 años de la inmigración okinawense al Perú. Estamos entrevistando a algunos de los descendientes de okinawenses pues destacados, queridos en nuestra comunidad y en nuestro país. Y hoy estoy con el general Manco Miyashiro, héroe de la democracia, ¿no? Y bueno, lo reconocemos también por ser el artífice, uno de los artífices de la captura del siglo, ¿no? Vamos a hablar tanto de política, vamos a hablar justamente de algo que al menos yo no lo he conocido mucho, al general, ¿no? Vamos a hablar un poquito de sus ancestros, de su familia, un poquito de sus vivencias. Y bueno, espero que les guste esta entrevista. Y antes de empezar, de presentarlo también, agradecer a los amigos de AELU, porque nos han prestado esta sala de ajedrez. Aquí lo hemos traído en general después de una actividad, a quien le agradezco también por su tiempo, por compartir con nosotros. ¿Qué tal, general? Bienvenido. Muchas gracias, Roger, por esta oportunidad. Un saludo a todos los lectores y quienes visualizan a Nikkei Plus, a Geico por estar auspiciando este tipo de... y a la ELU por la gentileza que siempre ha demostrado con todos sus asociados y especialmente con todo el personal Nikkei de la colectividad peruano-japonesa. Sí, me faltó mencionar algo más. Hace poco ya recibió las credenciales como senador de este nuevo parlamento, nuevo congreso. Así que la verdad que muy agradecido, porque yo sé que después, a partir del 28 de julio, ya no iba a poder estar con nosotros conversando como ahora. ¿Qué tal, general? Bueno, comenten ustedes por parte de mamá o papá, me dijo que era de Nawoshi. Coméntanos un poquito de su familia, ¿no? De sus ancestros, desde dónde han venido, ¿no? Bueno, mis ancestros vinieron a promediar 1920. Me parece que el abuelo de papá, 1917. Pero la familia de papá se instaló en la zona de Guarani. En tanto que la familia de mi mamá en Huacho, ¿no? Yo soy Sansei, tercera generación, y cuando tuve más o menos 3 años de edad, ya estaban en Lima, y mi padre tenía una cafetería en la zona de los Barrios Altos.
Y precisamente en los barrios altos, en mi casa, es donde nací, ¿no? En la calle de la Mar, de los barrios altos, porque en ese tiempo muy poco se utilizaba para los partos la maternidad. Claro, claro. Y a los 3 años es que todas las familias se mudaron hacia el Callao y pusieron 2 negocios en la zona de Chucuito, en donde éramos muy pocos níquel, ¿no? Estaba la familia Shibosana con su negocio muy conocido como Samuelito, ¿no? Y después Claro. estaban los 2 negocios de mi padre y mi tío, que eran la bodega de los hermanos Munashire, y que también vendían licor. Y cosa curiosa, a 2 cuadras se encontraba la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo. Y en una oportunidad, uno de mis profesores, que también eran clientes de del negocio y principalmente de la cantina, Claro. me dijo: Niñito, termina la clase y nos vamos a la Casa de la Cultura. Yo le dije: profesor, ¿alguna asignación? A la cantina de tu viejo, Y eso se me ha quedado a mí como una de las anécdotas escolares con relación al negocio de mi padre. Sí, incluso, por ejemplo, ¿qué es o qué tipo de valores siempre le inculcaron desde niño, ¿no? Justamente cuando ya, sí sé que estudió en el Colegio León Soprado, no sé si por ahí también viene un poquito, justamente lo que quisieron inculcarle sus padres a futuro, ¿no? ¿Qué tipo de valores más o menos son los que siempre le han inculcado Sí. de cultura japonesa? Bueno, antes de ingresar al Colegio Militar Don Prado, fui alumno de la Gran Escolar 2 de Mayo. Y antes de que fuera Gran Unidad Escolar, era Colegio Nacional. Y anecdóticamente, ahí estudió quinto de primaria en el Colegio Nacional Aymar Guzmán Reynoso. Años después, cuando ya era Gran Unidad Escolar, estudió ahora ya político de actividad López Chavo. Dime, chao. Pero cuando yo estuve en primero y segundo de secundaria, en tercero o cuarto, estudió también Víctor Puleika. Y esto me llama la reflexión porque en todos los colegios nacionales, grandes unidades o colegios particulares tienen normalmente un himno del colegio. Y en ese himno del colegio siempre se transmiten valores morales. Sin embargo, depende pues del alumno para que esos valores que se repiten en el himno del colegio después lo apliquen en su vida. Y eso es lo que preocupa, porque muchas veces se repiten frases, pero el contenido de las frases, sobre todo cuando transmiten valores, no son debidamente aprovechados. Se han perdido muchos valores, dicen, ¿no? Con los años. Con los años se está dejando de lado los valores y más importa la fama, más importa el dinero, más importa situaciones que no guardan relación con la ética, y de ahí que, como una experiencia de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Japón se presentó ante el mundo después de estar en cenizas, ¿no?, como el milagro japonés. Y eso se debió principalmente a que en Japón se aplicó una doctrina nacida en Suiza en los años 30 que se llamó el rearme moral. Rearmarse moralmente, en donde cuando yo tendría 6, 7 años, vino al Perú un grupo japonés muy numeroso, serían más de 100, y que transmitían la idea del rearme moral, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? En hacer sentir a la persona, al ciudadano, que todos tenemos defectos, pero que si nos ponemos de acuerdo y comenzamos a revisar
los principios éticos que van a regir nuestra forma de comportarnos, es decir, nuestra moral, es que se puede superar. Y eso pasó en Japón, en donde se hizo sentir al ciudadano japonés que la mejor forma de ser un buen japonés era, a través del rearme moral, hacer resurgir a Japón. Ah, sí, sí, es importante siempre inculcar siempre los valores, ¿no? Incluso, eh, justamente usted, bueno, estudió pues inicial en 2 de mayo y luego pasa a León Soprado. También, bueno, yo vi una información en que también cómo eran sus padres, eran de una manera muy recto, cómo era su crianza, ¿no? También, ¿no? Eh, Teniendo un negocio, vivienda, era normal que los hijos, ¿no? Ayudáramos a nuestros padres. Por ejemplo, yo he participado mucho con el movimiento Scout, Sí. pero antes de salir al grupo Scout tenía que cumplir con las tareas de la casa o de la tienda, ¿no? Y esta tarea era, para nosotros era lo más normal, porque gracias a ese negocio de que teníamos estudios, teníamos la alimentación, podíamos tener incluso, como en mi caso, actividades sociales. ¿Sí? Y eso es parte de la cultura, al menos de mi generación. Yo soy Sansei, Claro. ¿no? Y la herencia japonesa. Sí, sí, me imagino que, ¿cómo eran esas épocas? Porque usted, bueno, nació en Barrios Santos y bueno, luego también, vivió también tengo entendido, en Callao, ¿sí? ¿Cómo eran en esas épocas ambos barrios que son, bueno, ambos lugares que son muy conocidos, pues, bueno, hoy por ser muy peligrosos, ¿no? ¿Cómo eran esos tiempos Barrios Santos y el Callao, ¿no? Bueno, sinceramente, las vivencias de Lima las recuerdo muy lejanos. Pero sí recuerdo, vivíamos en un segundo piso y mi padre con sus hermanos tenían su negocio muy cerca de la casa. Pero cuando llegamos a Chucuito, Callao, ¿no? Es la zona más angosta geográficamente en el camino entre el Callao y la punta, hasta el punto que tenía mar a 100 metros al frente y a 200 metros atrás, porque solamente son 3 cuadras las que separan la playa de la más brava con la de Cantolán. Sí, sí, sí. ¿No? Y estar en el negocio rodeado de vecinos descendientes de italianos, había una confusión transcultural porque yo pensaba que en Muchame, que las pastas eran también productos criollos, cuando era netamente cultura culinaria italiana, ¿no? Y eso lo mezclamos en la casa con la cultura gastronómica japonesa y criolla, ¿no? Claro. Pero hubo todo ese sumo de situaciones en la parte gastronómica. Y tuve la suerte de que uno de los hermanos militares, el tío Alberto, era el sensei de judo de la familia. Y a mí me llevaba al tatami casi desde los 9 años de edad. Entonces, de muy chiquillo, en vez de estar palomilleando en el barrio, he estado más compartiendo mis ratos libres sobre el tatami, ¿no? Claro, usted es de cinturón negro, pues, ¿no? Soy shogun nada más, Ya, ¿no? claro. Pero sí alcancé, terminada la escuela en la Policía de Investigaciones, alcancé obtener el cinturón negro. Ahora, usted cree que tiene algo que ver, depende de su vocación o lo que le incentivaron desde muy niño, ¿no? El tema de la disciplina, de siempre apoyar las buenas causas.
cree que por ahí vino el tema de ya de servir justamente, bueno, de querer ser no, policía, de querer servir al Perú. La forma como cogí la profesión es un reflejo de la inmadurez de la juventud. A lo que me refiero. Estaba en el colegio militar, Claro. pero los sábados y domingos tenía salida, sé que no me quedaba castigado, y ese tiempo dedicaba parte de mis horas libres a dar recreación en el hogar de menores de Chucuito. Un hogar de menores es como si fuera un reformatorio, pero en un reformatorio están los menores que cometen actos antisociales y tienen más de 14 años de edad. Cuando tienen menos de 14 años de edad, no van a un reformatorio tipo Maranguita, por ejemplo, Claro. sino van a un hogar de menores. Y ahí había organizado 3 grupos de menores internos en el hogar de menores de Chucuito, y en las vacaciones del cuarto para el quinto media, que son las últimas vacaciones que uno tiene, se presentó la oportunidad de llevarlos de campamento a la playa. Y pasé 15 días, 45 días en total con cada uno de estos grupos. Pero los 45 días me acompañó uno de los menores del hogar de menores, conocido como Fico. Ya. Y con Fico organizamos los últimos días de campamento una caminata en donde todos los chiquillos iban recogiendo cosas que se podían quemar para hacer la ceremonia de la fogata. Y una vez que caminamos 3 o 4 horas, en los arenales de la playa de Punta Hermosa, hacíamos la fogata. Y parte de la ceremonia de la fogata era coger las cosas que habían recogido en el camino, tirarlos al fuego y, como si fuera una oración, mencionar qué es lo que uno tiene como defecto y cuál va a ser su compromiso para ser un joven mejor, un niño mejor. Y lo que yo escuchaba era ser hijo de alcohólicos, hijo de prostitutas, abandono moral, abandono material, y producto de estas conversaciones que tuve con los chicos es que me animo a ser policía. Pero como era también cadete en el colegio militar y usaba uniforme, decidí ingresar a la Policía de Investigaciones del Perú, porque no usaba uniforme. Claro. Sin embargo, años después, los cuerpos policiales se unifican y a todos nos obligaron a utilizar uniforme. Ah. Esas son las circunstancias de la vida, pero la parte anecdótica es que, siendo oficial aproximadamente el año 80-81, como ya era cinturón negro en judo, era también instructor en la Escuela de Agentes de la Policía de Investigaciones del Perú, que está en Aramburú 550, y en el 6º piso estaba el laboratorio de criminalística. Cuando en eso veo pasar un grupo de detectives de la Brigada Criminal de Lima, y veo al detenido, y me acerco a uno de los policías, y le digo, oye, ¿por qué lo traen a este? Me increpa el detective, ¿no? Dice, este es uno de los más grandes ladrones de la década del 80. ¿Mm? Y se trataba del loco Perochena. Ah, no, sí. Sí. Y su nombre era Fernando Perochena. Precisamente por eso es que yo lo conocía como Fico. Ah. Y esas son las paradojas de la vida. Y vuelvo a repetirlo, como lo que uno escucha o aprende
en cuestiones éticas y morales, con el tiempo se va olvidando. Tengo otra anécdota también. Sí, sí, sí. En mi primer año, 1975, presto servicios en Pueblo Libre. Y llega un señor y dice, quisiera pedirle su apoyo, porque no es mi hijo, es mi sobrino, pero está consumiendo marihuana. Y yo quisiera que ustedes lo intervengan, pero no quisiera que quede registrado antecedentes. Claro. Entonces yo le explico, mire, yo manejo muchachos en la Asociación Recauda de Callao, y si usted nos permite traerlo, ¿no? Y conversar acá y hacerle algunos ajustes, podemos hacerlo. Pero usted nos tiene que decir cuándo y dónde está consumiendo la marihuana su sobrino. Claro. Y efectivamente nos llama el tío. Y era como las 4 de la tarde. Vamos, lo encontramos y estaba con su troncha de marihuana. Lo que años después siguió su ejemplo en Tauro Mala. Claro. Pero nosotros lo detuvimos, lo llevamos a la estación, ¿no? Y en eso llega un comisario segundo, un teniente superior nuestro, y me dice, "Oh, yo estaba con mi promoción, Alberto Gutiérrez". O sea, 2 alfereces recién egresados, Ya. y con este muchacho que lo habíamos intervenido, y llega un comisario segundo y me dice, ¿qué están haciendo ustedes? Estamos disponibles, señor, para apoyar a cualquier oficial. Venga. Y nos lleva a los dos y lo dejamos al muchacho en la estación. Ya. Y comenzamos a trabajar como a las 5 de la tarde y terminamos como a la 1 de la mañana, pero tendríamos como más o menos 12 detenidos por robo. ¿No? Y no teníamos 2 calabozos. ¿No? Y meto a todos los adultos en un solo calabozo. Y en el otro estaba el menor. Y lo llamo menor. Le digo, mira muchacho, vas a pasar a ese calabozo. Pero si te quedas dormido te van a violar. Claro. Así que escucha qué es lo que habla cada uno de ellos y mañana conversamos. Ya se fue. Y el muchacho, tempranito nomás, decía, señor, no he terminado de limpiar los baños, porque esa era parte de la sanción que le íbamos a dar por consumir droga. Ya. ¿No? Y cuando lo sacamos de eso, señor, toda la noche me estaba hablando de que no deben de decirle nada a ustedes, que está colchón roja ha hecho tal cosa, y nos dio una descripción como si hubiera estado entrenado para ello. Y bueno, como ya teníamos detenidos y trabajo policial que hacer, lo llamo al tío y le digo, señor, tenemos trabajo, así que llévela a su hijo, pero creo que le hemos dado una buena zarancheada, ¿no? Y un torpeo moral. Punto. Pero posteriormente pasan los años, Sí. hablaba del año 75, y cuando estoy en la escuela, en una de esas que termina mi clase, me estoy yendo a cambiar, se me presenta un chiquillo, se quita la cristiana y me dice, señor, ¿me reconoce usted? Yo soy de Pueblo Libre. Y me sentí el más grande policía, porque de Claro. haber corregido a un muchacho consumiendo drogas, y después era cadete ya de la policía de investigaciones, precisamente, ¿no? Todo lo que he aprendido en la estación de Pueblo Libre, lo voy a aplicar. Y yo me sentí el más grande policía. Claro. Pero ese muchacho después, en 4º año,
fue expulsado de la escuela por consumir drogas en la azotea. Bueno. Entonces, se vuelve a repetir la historia, ¿no? La frustración es de querer hacer cosas mejores, pero que las circunstancias de la vida no te lo permiten. Claro. Y ahora, bueno, a ver, además de que también haber pertenecido a los scouts del Callao, también vamos a recordar un poquito de su época aquí en el MOVI, ¿no? El MOVI ya tiene, me parece, 42 años, movimiento de menores desde aquí de Aelu, y bueno, un movimiento muy reconocido en la comunidad Nikkei también. ¿Qué recuerda de esos tiempos, no? Siempre lo veo, lógicamente, como uno de los representantes, como uno de los fundadores de ese movimiento, ¿no? Esto se lo debo a un gran amigo, uno de mis primeros amigos Nikkei, y me refiero a Manuel Suneo Higa, Nakandakari. Y Suneo ha sido mi jefe en el grupo Scout Callao número 3. Pero pasa el tiempo y él estaba metido en el Estadio de la Unión haciendo el noticiero del Estadio de la Unión que después se convierte en Prensa Nikkei. Claro. ¿No? Y una mañana me llama, yo era todavía dirigente en el grupo Scout Callao 3, y dice, Marco, ¿te puedes venir al estadio? Sí, le digo, vamos a conversar. Pues. Y precisamente me plantea la inquietud de formar el movimiento de menores aquí en el estadio con unos principios muy similares a los scouts, pero que el objetivo final era formar líderes. Y para que estos líderes sean los dirigentes de la colectividad peruana japonesa. Y para ser honesto, yo muy poco salía del Callao, ya que los ratos libres o paraba en el hogar de menores, paraba en el grupo Scout, o paraba con principalmente la gente Scout. Claro. Y comienzo a venir al estadio y después me dice, oye, ¿por qué no ingresas como socio a la Unión? Y así como me meto a la Unión, a poco tiempo, gracias a la participación de Felipe y la sobrina, se forma ya el movimiento de menores. Sí, sí. Perdura hasta ahora, son 47 años lo que se están celebrando con el movimiento de menores. 47. 47. Porque si no, bueno, ya me entró la duda. 42. Todavía, bueno, voy a por ahí, vamos a ver bien la cifra. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, entrar al móvil en esos tiempos, como usted bien dice, ¿no? Usted, de repente no estaba muy ligado a la comunidad, y que fue una forma de ingresar de alguna manera, ¿no? No tanto porque estando en el Callao, mi relación con los Nikkei, tenga usted en cuenta que estando cursando estudios en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, había muchos exalumnos del Colegio Peruano-Japonés José Gallos. Entonces tenía mis amigos, la palomía de compañeros de clase, ¿no? Pero también paraba mucho con las personas que se integraron a la asociación Nicea del Callao. Entonces, por ejemplo, en vacaciones, también me da mi tiempo para formar parte de las vacaciones útiles que hacía la asociación Nicea Callao y daba clases de defensa personal. ¿No? Ah, claro. Sí, sí me acuerdo pues, de esas, le había contado me parece una experiencia también sobre lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a continuar unos minutos más con la entrevista, no se muevan, siempre agradecidos con el restaurante Deivo, lo mejor de la comida okinawense lo pueden encontrar en Deivo, no se olviden, y continuamos, no se muevan. Bueno, por ejemplo, ¿qué tradiciones o cultura de repente
conserva, ¿no? No sé si okinawenses o japonesas hasta ahora, ¿no? Bien, a lo largo de mi vida ha habido una transculturización entre Perú y Japón. Recuerdo el comportamiento en mi casa. Había que trabajar, ayudar a los padres, porque era lo más normal para la familia Nike, porque comparaba el comportamiento en mi casa con la de mis compañeros Nike que estaban en el 2 de mayo y era muy similar, a tal punto que nos visitamos entre nosotros y la visita también no era a la casa sino era al negocio en donde ellos estaban de turno, por decirlo de alguna manera. Esa fue una de las experiencias. Y después la parte recreativa, por ejemplo, con la Asociación Licey Callao. Pero a lo largo de la vida, eh, tuve, por ejemplo, un gran amigo que era compañero en el curso de capitanes, y me refiero a José Motonishi Suzumi, ¿no? Quien tuvo que, habiendo ascendido a mayor incluso, viajar a Japón a trabajar, porque la situación económica en el Perú en los años 80 a 90 era terrible. Y precisamente cuando él retorna es que asume el poder el ingeniero Alberto Fujimori. Y estando en el año 90, ya habíamos hecho la primera operación del Grupo Especial de Inteligencia contra el Terrorismo. Y me encuentro con Motonishi. Y me dice, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Sigue con la cuestión de los terroristas? Sí, le digo. Pero ahora tengo un problema porque quiero poner un guachimán, alguien que se vista como guardián, en una posta médica. Pero el director de la posta médica no quiere, porque dice, no quiero nada con la policía porque es peligroso. Entonces Motonishi me responde, ¿por qué no hablas con mi primo? Y yo, muy ajeno a la política, le digo, ¿y quién es tu primo? Mi primo es Jaime Yoshiyama, y es ministro. Y efectivamente, conversando con Jaime Yoshiyama, lo primero que me responde él es, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Ministerio de Salud, la posta médica es el Estado peruano. La Policía Nacional es el Estado peruano. Y el enemigo es el terrorista. ¿Cómo es posible que no conversen entre ustedes? Así es, señor, porque la inseguridad ha sido tan grave que nadie confía en nadie. Así que él tuvo que hablar con el ministro de Salud y recién nos permitieron poner a nuestro vigilante. Y cuando a la semana o a los 10 días ejecutamos la operación, cae como detenido y participante el vicerrector de la Universidad de San Marcos. Cae también como participante la secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Perú y otros personajes más. Y es a partir de ahí, y gracias a este encuentro casual con José Motonishi, es que tengo acceso al gobierno de Alberto Fujimori. Porque cuando se conoce el resultado de esta operación, nos vuelve a llamar Yoshiyama y nos dice, ¿no? Quiero conocerlo a tu amigo Benedicto Jiménez. Y efectivamente, vamos con Benedicto Jiménez al domicilio de Jaime Yoshiyama y ahí nos presenta a Santiago Fujimori. Y es ahí donde Santiago Fujimori, hermano de don Alberto, comienza a darnos todo el apoyo. Y es así como comenzamos a interactuar a nivel político
con Santiago Fujimori y a nivel de inteligencia con Vladimiro Montesinos. Y eso permitió que muchos de los trabajos que realizamos hayan tenido resultados positivos hasta la captura de Aymar Guzmán. Y así he tenido muchas vivencias, ¿no? Por ejemplo, una noche estoy de servicios en la Dirección Contraterrorista y llevan 15, 16 detenidos. Y dentro de ellos a una chica níquel. ¿No? Y por ser níquel y yo estando de servicio ya como mayor de la Policía Nacional, le digo, paisana, ¿qué es lo que ha pasado? Y esta níquel me responde, yo no hablo con perro de la reacción. Ah, ya le dije. Ahora no hablas con los perros de la reacción, pero acuérdate mi número telefónico porque tú me vas a tener que llamar por teléfono. Y le di mi número telefónico. Y efectivamente, después de 15, 20 días, me llama por teléfono para someterse a la ley de arrepentimiento. Ah. Se hizo operaciones también en esa situación. Es decir, la vida te presenta muchas situaciones que hay que saber actuar a veces con mano muy dura, a veces con mano muy blanda. Pero siempre pensando en que nuestro servicio debe estar para nuestra patria, el Perú. ¿Qué le genera, ahora que está volviendo del Congreso, qué siente pues de tener, bueno, porque va a poner a frente o al costado, no sé, a frente me imagino, a parlamentarios que son, bueno, están ligados pues a Movadef, ¿no? Que se sabe que es Sendero Luminoso. Esos señores que han ingresado tanto como senadores y como diputados, son seguidores de lo que ellos llaman el pensamiento Gonzalo o al presidente Gonzalo, que no es otro que el genocida sentenciado por delito de terrorismo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, vamos a ver en qué medidas el Congreso de la República, a través de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, puede ponerle un paralelo, porque es inadmisible que una organización que ha causado tanta muerte y destrucción a nuestro país vuelva a esta actividad ya en el ámbito político legal. No estoy diciendo que ellos son ilegales, sino que legalmente han ingresado, pero que su ideología está orientada hacia el terrorismo, que en la historia del Perú causó más de 30.000 muertos y según la Comisión de la Verdad, más de 70.000 muertos. En el 92, cuando lo capturaron a Ismael Guzmán, se imaginó, bueno, es complicado saberlo, ¿no? Un futuro, pero pensó que en un momento podría, ¿no? Volver todo ese movimiento, o gente, bueno, muchos jóvenes, ¿no? En mi opinión, adoctrinados de las universidades, en que para ellos no es terrorismo, es conflicto nada más interno, ¿no? Sí. ¿No le jode esa situación? Esa es una paradoja de la vida, porque nosotros decimos que es terrorismo, porque si uno analiza el artículo 316 del Código Penal, va a ver que lo que dice el Código Penal es la tipificación del acto de terrorismo. Pero ellos le llaman de muy diversas maneras. Sin embargo, el resultado, esa muerte que ha sufrido el Perú a lo largo de más de 20 años, ¿no? No puede tener otra calificación. E incluso cuando renunció o fue denunciado
Pedro Castillo Terrones como presidente de la República por intentar dar un golpe de Estado, se produjeron una serie de actos de violencia que estrictamente a la tipificación del delito de terrorismo eran actos de terrorismo, como por ejemplo tomar por asalto aeropuertos, Sí. que eso es sancionado internacionalmente como terrorismo, pero los únicos que están siendo juzgados son los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Esta situación en el ejercicio de mi condición como diplomático jamás debe repetirse en el Perú. ¿Cree que justamente por eso es que ha aumentado la inseguridad en el Perú? Porque el policía, pues, hay que ser sincero, muchos tienen miedo de comerse un juicio, pues, ¿no? Sí, pero tiene también otra connotación esta situación de la inseguridad, porque hay unas manos extranjeras, principalmente rusas, cubanas, venezolanas, que han generado este caos en la seguridad, no solo del Perú, porque no es coincidencia que Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil tengan el mismo tipo de delincuencia y que en todos estos países la impunidad esté imperando sobre el ejercicio que tiene todo Estado de ejercer la fuerza a través del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y están siendo declarados impunes o sometidos a una serie de penas sumamente suaves, ¿no? Que incluso no se le puede deportar porque afirman que constituye violación de los derechos humanos. Esto es materia de un estudio y una decisión política que se debe adoptar. Claro, ahora, eso sí, ¿por qué se dice que en la captura de Ismael, bueno, dicen, ¿no? Que Alberto Fujimori no sabía nada, estaba pescando. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que es cierto es que un presidente de la República constitucionalmente es el jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional de Perú. Entonces, cuando nosotros realizamos operaciones de inteligencia, es una primera fase. Luego sigue una fase intermedia en donde lo que se ha obtenido en la fase secreta de inteligencia se comparte ya con el Ministerio Público. ¿Para qué? Y le estoy hablando del año 90, 91 y 92. ¿Para qué? Cuando vamos a intervenir, esté presente el Ministerio Público para garantizar la legalidad de los hechos. Y posteriormente pasamos ya a la fase ejecutoria, a realizar las capturas y la investigación policial como normalmente la realizamos. Para tener una explicación mejor, quería hacer referencia a 3 años que presté servicios en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Sí. Ahí tenía una limitación. No podía realizar investigaciones policiales dentro de la SUNAT que sean menores a 4 millones de dólares en evasión tributaria. Y cuando resolvimos el primer caso, capturamos a los autores, lo pusimos a disposición del juez. Pasaron unos días y me llama el superintendente de la Administración Tributaria, Adrián Revilla. Me presento y Adrián Revilla me dice: Marco, te he llamado porque he recibido una orden del presidente Alberto Fujimori que quiero que te lo diga a ti de manera personal. Y lo llama Alberto Fujimori y le dice: señor presidente, aquí en mi despacho se encuentra el coronel Marco Miyashiro y quisiera por favor que usted le repita la orden que me ha impartido a mí. Y me pasa el teléfono.
Y el presidente Alberto Fujimori me dice, señor coronel, le he pedido al superintendente Aguirre Revilla que cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación, no me comuniquen nada. A mí me comunican cuando ya están detenidos, puestos a disposición y de ser posible con la sentencia judicial, porque no quiero que los ciudadanos piensen que la administración tributaria está actuando bajo una conducción política. No quiero eso. Quiero que ustedes actúen contra los delincuentes, no políticamente. Y lo mismo pasaba con el caso del terrorismo. Entonces va lo siguiente. Si vamos a realizar una operación, no informamos al presidente. Hasta que, después de hacer las capturas y de tener 15 o 30 días que después se amplió, ¿no?, de investigación, teniendo ya a los verdaderos culpables, ¿no?, o a los presuntos culpables del delito de terrorismo y puesto a disposición de las autoridades, recién ahí se informaba a la prensa o a las autoridades. Claro. Y bueno, ha sido una entrevista que, bueno, yo la he disfrutado mucho. Confieso que se ha quedado chica, la verdad, con la cantidad de experiencia que tiene general, pero bueno, espero que haya una nueva oportunidad de conversar con usted. Y le agradezco por su tiempo. ¿Podría algunas palabras para terminar? Sí. El 17 de diciembre de 1996 se tomó por asalto la residencia de la Embajada de Japón en Lima. Y yo fui uno de los rehenes que fue tomado y viví 126 días y gracias a la decisión política del presidente Alberto Fujimori y la acción valerosa de los heroicos comandos Chavín de Huántar, es que estoy vivo. Pero quería hacerle recordar que cuando cubiertos bajo la cobertura de seguridad de los comandos, llego al jardín interior, veo a un costado, sangrando, a nuestro canciller Tudela. Y a mi costado, mi hermano rehén Pedro Aritón. Y sobre una camilla, agonizando, se encontraba el héroe nacional Valer Pancor. Cuando yo me veo que estoy ileso. De ahí surge un compromiso de vida y una oración que decía: gracias Dios mío por darte la vida, pero a partir de hoy, todos los días, voy a elevar una oración para darte gracias por darme la vida. Y esta oración va a ser, además de un Padre Nuestro o un Ave María, hacer algo bueno por otro cada día. Y eso es lo que quería transmitir como mensaje final. Si cada uno de nosotros tratamos de hacer algo bueno por otro cada día, se va a formar una espiral positivo que va a mejorar nuestra sociedad, nuestra comunidad. ¡Viva el Perú! Viva, claro que sí, claro que sí. No, pues agradecerle y bueno, nos vemos para más entrevistas. Muchas gracias señor general Marco Miyashiro, héroe de la democracia. Así que nos vemos. Chao. ¡Chao, chao! ¡Sayonara!